Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de presentación del primer documento de consenso sobre prevención y manejo del pie diabético en España. Mi nombre es José Luis Lázaro Martínez. Soy actualmente el presidente del DIFUZ International, que es la asociación que se encarga de la implementación de las guías del International Working Group Diabetes Food a lo largo del mundo, y es para mí un placer presentar esta sesión de esta tarde, que no es un webinar cualquiera. ¿Y por qué no es un webinar cualquiera? Bueno, pues porque lo que vamos a mostrar a lo largo de la próxima hora va a ser las recomendaciones y los acuerdos a los que se ha llegado después de una discusión y un trabajo por distintos profesionales de distintas especialidades médicas y profesionales de enfermería y podología, fundamentalmente, para conseguir llegar a lo que es un documento de consenso que os vamos a presentar a todos en esta tarde. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Urgo Medical, por prestarnos todo el soporte tecnológico para poder llegar a todos vosotros esta tarde. Como habéis podido observar, la mayor parte de vosotros al inicio de este webinar, toda la información que se va a dar esta tarde está exenta de cualquier conflicto de intereses, por lo tanto no tiene ningún tipo de matiz comercial. Todas las recomendaciones están basadas única y exclusivamente en el traslado de las recomendaciones de las guías internacionales y de la implementación de las mismas en nuestro país, en España. Básicamente, el comienzo de todo este documento de consenso parte por la intención del DIFUZ International de implementar las recomendaciones de las guías, que como he dicho anteriormente las hace el International Working Group Diabetes Food, y cuya última edición se hicieron en mayo del 2019. Estas guías, como sabéis, tienen 6 capítulos y cada capítulo está enfocado en un aspecto específico del manejo del pie diabético. Sin embargo, si no se hacen políticas de implementación de las recomendaciones que se incluyen en las guías, es muy difícil cambiar los procedimientos y los manejos que se hacen del pie diabético en distintos lugares del mundo. Sin lugar a dudas, España no se escapa de ser un país donde todavía existen muchos puntos de mejora, y es precisamente donde hemos querido dar un empujón en esas acciones de mejora, enfocándonos fundamentalmente en recomendaciones que están muy enfocadas en atención primaria. ¿Y por qué atención primaria? Porque evidentemente pensamos que el foco se ha puesto durante muchísimos años en las unidades de pie diabético, en unidades especializadas, y creemos que es muy importante implicar la atención primaria en las redes de atención, de manejo y prevención del pie diabético, y sobre todo que estén perfectamente comunicadas con estas unidades especializadas. Pero si a este nivel no existe o no se conocen o no se implementan estas recomendaciones que probablemente a niveles más especializados se manejan, pues probablemente estamos todavía perdiendo muchas oportunidades de mejorar nuestros resultados en el manejo del pie diabético. Bueno, fundamentalmente comentaros cómo va a ser la dinámica del webinar. Vamos a tener la presentación de 4 capítulos que hemos hecho de recomendaciones. Yo voy a empezar por el capítulo de prevención y posteriormente pues van a ir presentándolo los otros ponentes que me acompañan esta tarde, que son el doctor José Ramón Mas García del Hospital de Getafe, jefe de servicio de angiología y cirugía vascular, el doctor Díaz Mauricio, que es endocrinólogo y jefe de servicio del Hospital Sant Pau en Barcelona, y Ángeles Álvarez, que es enfermera de atención primaria del Centro de Salud Goya en Madrid. Cada uno de ellos va a hablar de un capítulo específico. Yo voy a empezar hablando del capítulo de prevención y posteriormente se van a ir hablando del capítulo de enfermedad arterial periférica, del manejo de la infección y del manejo o cuidado bucal de la herida. Tienen en su plataforma una posibilidad de mandarnos sus preguntas y respuestas. Vamos a tener al final del webinar 10 minutos para preguntas y respuestas, y todas las preguntas se deben de mandar a través de esa plataforma, no a través del chat. Tienen en la parte de abajo, en el menú, una opción que pone preguntas y respuestas. Por favor, envíen todas sus preguntas y respuestas en esa plataforma para que al final de las presentaciones podamos seleccionarlas y someterlas al debate o a las respuestas de todos los ponentes implicados. Voy, por lo tanto, a comenzar, en este caso, con la primera parte, la parte del capítulo de prevención del pie diabético.
Bien, como había introducido, el documento de acciones de mejora se compone de 4 capítulos fundamentalmente. Voy a dar introducción o voy a explicar el capítulo 1, que habla de la especificación del riesgo y las acciones preventivas para el manejo, lógicamente, del pie diabético. En primer lugar, o la primera recomendación va encaminada acerca de quiénes son los responsables de la realización del cribado vascular y neuropático. Bien, pues de acuerdo al documento de consenso, todos los profesionales reunidos llegaron a la conclusión de que debería ser el equipo de atención primaria el que desarrolle este cribado vascular y neurológico. Cuando hablamos de equipo de atención primaria, es muy importante recalcar que estamos hablando de médico de atención primaria y de enfermera de atención primaria. Los dos deben de implicarse y responsabilizarse en este ejercicio de cribado vascular y neuropático. En el caso de que el paciente esté manejado por otros especialistas, como en el entorno del médico endocrinólogo o en entornos centrosanitarios o del médico internista, deben ser estos profesionales los que tomen el protagonismo sobre la realización de ese cribado vascular y neuropático. Bien, ese cribado y valoración, ¿en qué va a consistir? El objetivo es que se haga un cribado y una valoración fundamentalmente no instrumentada, sencilla y rápida para poder determinar el grado de riesgo del paciente y derivarlo si existe una complicación detectada. Por lo tanto, se determinaron 5 puntos. El primer punto es la realización de una correcta anamnesis dirigida a analizar el riesgo cardiovascular, las complicaciones crónicas de la diabetes y otras comorbilidades asociadas al paciente. Evidentemente, esa anamnesis dirigida debe estar responsabilizada por el médico de atención primaria, obviando que el paciente, aunque tenga una úlcera, lógicamente el control de todo el aspecto general del paciente va a tener una implicación en el objetivo o en el resultado final. En segundo lugar está el cribado vascular, en tercer lugar el cribado neuropático, en cuarto lugar la valoración de la presencia de deformidades y, como decía al principio, asegurar una correcta derivación según el riesgo del paciente y la complicación detectada. Bien, ¿cómo se va a realizar el cribado vascular? Y esto es muy importante. El acuerdo fue recomendar la realización de un cribado vascular no instrumentado. Esto significa que se va a poder realizar en cualquier entorno asistencial, incluso en el domicilio del paciente. Se recomienda la palpación del pulso pedio y tibial posterior, junto con la valoración de los signos y síntomas vasculares, evaluar la presencia de ulceración, evaluar la presencia de dolor en reposo y o la claudicación intermitente. De acuerdo a este examen, se debe determinar si el paciente puede o es probable que tenga enfermedad arterial periférica y valorar su derivación. De nuevo, muy importante, cribado vascular no instrumentado. El cribado neurológico se basa fundamentalmente en la realización del test del monofilamento de semen-Weinstein, solamente ese test, para hacer una valoración más o menos rápida y dirigida, explorando 3 puntos a nivel plantar que se localizan en la cabeza del primer y quinto metatarsiano y en el pulpejo del primer dedo. Si alguno de esos 3 puntos el paciente no nota la sensibilidad, se consideraría que el paciente es neuropático. Desde el punto de vista de la presencia de deformidades, es muy importante que la evaluación del paciente que se hace en el centro de atención primaria esté dirigida a recoger o registrar la presencia de deformidades, tales como alus valgus, dedos en martillo o en garra, dedos acabalgados, prominencias de las cabezas metatarsales. También se debe recoger la presencia de callosidades y el patrón de hiperkeratosis y, sobre todo, muy importante, hincapié, explorar si existen estas deformidades o estas hiperkeratosis a nivel digital y en la zona plantar del antepié, puesto que es esta zona, la zona del antepié, la que fundamentalmente, donde se van a localizar fundamentalmente las úlceras de pie diabético. Bien, desde el punto de vista de una vez que se ha realizado esa valoración, que repetimos consiste en una anamnesis dirigida, cribado vascular neurológico de deformidades, se debe de considerar las siguientes posibilidades de derivación. Cuando el paciente presenta deformidades, se debe valorar derivar a este paciente para la realización de una cirugía correctora. En el caso de que estas deformidades estén asociadas a un posible riesgo de ulceración y, muy importante, sobre todo, intentando que esa derivación se realice antes de que el paciente pueda desarrollar un problema vascular o isquémico. Y cuando el paciente no tiene pulsos distales, presenta dolor en reposo o claudicación intermitente invalidante, se debe realizar una derivación al especialista de angiología y cirugía vascular. Esta derivación puede hacerse a la unidad del pie diabético si existen en su entorno
o en sus redes asistenciales unidad de pie diabético, o a los especialistas mencionados, que pueden ser cirugía ortopédica, podología o angiología y cirugía vascular. Por otro lado, es muy importante que se implemente y que se garantice el acceso de la atención podológica. Por desgracia, no está universalmente implementada en nuestro país, aunque se han hecho avances y ya existe la incorporación de algunos podólogos en unidades de pie diabético, pero se debe de garantizar el acceso a la atención podológica fundamentalmente para atender tres puntos esenciales. El primero, garantizar que el paciente tenga acceso a cuidados básicos del pie, fundamentalmente la realización de criopodias frecuentes para la eliminación de callosidades y control de alteraciones ungueales. En segundo lugar, para el manejo de la descarga, en función de las alteraciones biomecánicas o las deformidades que el paciente pueda sufrir, valorar o no la instauración de un dispositivo de descarga, como por ejemplo una plantilla, y muy importante, la prescripción de un calzado terapéutico. Deben de ser muy importantes siempre que se garantice, se asegure o se vigile que el paciente tiene acceso a esa atención podológica. Una vez que hemos hecho esa evaluación, llegaremos a lo que sería la clasificación del riesgo y la frecuencia de revisiones. Esta tabla es la tabla que ha publicado el International Working Group Diabetes Food, clasificando el riesgo del paciente en riesgo muy bajo, bajo, moderado o alto, dependiendo fundamentalmente de la combinación o no de la presencia de neuropatía o enfermedad arterial periférica y deformidades. Lógicamente, los riesgos moderado y alto existen otra serie de combinaciones. No voy a insistir mucho más en ella porque la tabla está perfectamente disponible en las guías del International Working Group, que incluso están traducidas. Solamente una puntualización. El grupo de expertos consideró modificar el grupo 0 y 1 y la modificación es incluir la presencia de deformidad como un factor de riesgo asimilado a la presencia de neuropatía o enfermedad arterial periférica. Luego, un paciente con diabetes y deformidad, aunque no tenga neuropatía o enfermedad arterial periférica, se debe considerar como riesgo bajo y, por lo tanto, ese paciente debe ser revisado un par de veces al año en su evaluación del riesgo. Respecto a las recomendaciones y consejos de salud al paciente, muy importante insistir en el control del estado metabólico, en el control de los factores de riesgo vascular, que incluyen el control lipídico, la hipertensión, el control y eliminación del hábito tabáquico, el control del peso y el control de la antiagregación. Y optimizar el tratamiento de la diabetes, incluyendo la dieta y la actividad física del paciente. Muy importante, por lo tanto, que entendamos que la atención del pie diabético debe ser una atención integral que incluye aspectos también del manejo general de la enfermedad. Muy importante educar al paciente en los siguientes aspectos: el vestido, el calzado, la higiene, el cuidado del pie y las uñas. Recomendar un calzado adecuado, garantizar el acceso a ese calzado y hacer una prescripción dirigida hacia un calzado terapéutico debe ser una de las prioridades. Asimismo, debemos de garantizar que el paciente sepa elegir un calcetín correcto, que no le lesione, que no tenga costuras, que no le comprima y que sea lo más seguro posible desde el punto de vista de realización o de desarrollo de deformidades. Y por último, que el paciente use de forma frecuente emolientes para mantener hidratada la piel y que haga un correcto corte de las uñas de los pies. Y si no es posible hacerlo por sí mismo, recomendarle que acuda al podólogo. Y en último lugar, concienciar al paciente sobre el riesgo de los cambios en la actividad física. Y esto es muy importante, de dejar claro al paciente que el inicio o la realización de caminatas repentinas, a veces los viajes de turismo o pasar un día de compras en un centro comercial, para pacientes que tienen una vida más o menos sedentaria y que de la noche a la mañana hacen esa actividad repentina, puede ser un factor de riesgo a la aparición de ampollas o pequeñas heridas que en muchas ocasiones son el comienzo de una úlcera de pie diabético y que debemos, por lo tanto, o tener que evitar o dar esos consejos para que se prevengan en su desarrollo. Esto es en lo que se concierne al capítulo de prevención. Voy a dar a continuación la palabra al próximo ponente, que es el doctor José Ramón Mar, y que nos va a hablar o a desarrollar el consenso alcanzado en el capítulo de enfermedad arterial periférica. Muchas gracias y adelante, doctor March. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos los participantes que estáis hoy compartiendo esta tarde con nosotros de un trabajo que nos ha resultado muy gratificante y es verdaderamente gratificante para todos nosotros poder haber alcanzado por fin un documento de consenso
global entre diversas sociedades, entre diversos ámbitos de la atención a estos pacientes, cosa que llevábamos años queriendo alcanzar. Agradecer a Urgo su apoyo y su soporte para nuestras reuniones y para desarrollar este trabajo que sin duda no ha hecho más que empezar. Y hablaremos de qué vamos a hacer con el diagnóstico, derivación y el manejo de la enfermedad arterial periférica. No vamos a repetir que ahora mismo la diabetes mellitus es una enfermedad crónica de consecuencias básicamente cardiovasculares y que la prevalencia de la arteriopatía periférica en pacientes con diabetes se ha incrementado en los últimos años y en 2007 en el estudio Eurodiales hablaba de un 42%. Datos de nuestro propio centro en 2 estudios que hicimos nos demostraron que en pacientes ingresados en el hospital la diabetes era un factor de riesgo y multiplicaba por 3 el riesgo de presentar enfermedad arterial periférica para una prevalencia global del 71%, y en pacientes ambulatorios que iban a su centro de salud por un motivo distinto al del pie, la prevalencia alcanzaba un 46%, es decir, una altísima prevalencia y un factor que deberemos controlar. La valoración en este paciente tiene limitaciones. La valoración de la clínica isquémica va a estar limitada por la presencia de la neuropatía. Igualmente, la valoración de la perfusión, de la temperatura y color del pie van a estar también muy limitados por la apertura de shunts arteriovenosos debido a la neuropatía autónoma. Por tanto, nosotros hemos decidido basar esta valoración de sospecha de enfermedad arterial periférica en 2 parámetros. En primer lugar, un perfil de riesgo del paciente, paciente diabético tipo 2, con mayor prevalencia cuantos más años de evolución sea, la edad, incrementándose el riesgo por 2 o por 3 por cada década que pase de la vida, el hábito tabaquico, que lo aumenta por 3 o por 6, y la presencia de otras manifestaciones de enfermedad arteriotrombótica, sobre todo cardiopatía isquémica, y ese sería un paciente en el que habría que extremar la valoración. Y por otro lado, una exploración física que, como ha dicho el profesor Lázaro, basamos en la cuidadosa palpación de pulsos. ¿Y qué pasa con el índice tobillo-brazo? Que ya he visto una pregunta que está corriendo por el chat. ¿Realmente es útil para el despistaje de la enfermedad arterial periférica en pacientes diabéticos en 2020? Pues tanto los expertos del DIFUT como los expertos españoles hemos considerado que presenta serias limitaciones. La presencia de flujos no compresibles, de presiones falsamente elevadas, se encuentra ahora mismo en torno al 50%. Pero ya no solamente eso, cuando en pacientes diabéticos tenemos un índice tobillo-brazo de 0,9, desconocemos cuántos de esos índices realmente están falseados y están elevados por la presencia de calcificación. Por lo tanto, aunque seguimos pensando que es una herramienta epidemiológica importantísima en la estratificación de riesgo vascular, sin embargo, para el despistaje en estos pacientes diabéticos creemos que no es realmente tan útil y que posiblemente la valoración de la calidad de las ondas de flujo arterial en el pie puede darnos más información. Y esto no es nuevo porque ya el profesor Logerfo en 2014 lo hablaba, decía, aquellos pacientes con isquemia significativa, es decir, aquellos que no puedes palpar el pulso en el pie, deben ser valorados para revascularización. Por lo tanto, nuestra primera recomendación es realizar una exploración de pulsos distales para descartar la presencia de arteriopatía periférica en pacientes diabéticos con úlcera, y en caso de ausencia de estos pulsos deberá remitirse a una unidad especializada en un servicio de angiología y cirugía vascular. ¿Cómo vamos a estratificar el beneficio de la revascularización? Pues ojalá la cicatrización solamente dependiera de la perfusión tisular, pero sabemos que depende de más cosas, de las presiones plantares, de la presencia de infección, de las características de la úlcera, etc. Existe una clasificación que se desarrolló hace 6 años por la Sociedad Americana, dirigido este trabajo por el profesor Mills. Es la clasificación WIFI que valora las características de la úlcera, GUND, la presencia de isquemia y la presencia de infección, food infection. Esta sería la clasificación de la úlcera en 4 grados en función de extensión y profundidad. Esta sería la clasificación que haría de la isquemia en 4 grados en función de datos de perfusión, tanto índice tobillo-brazo como probablemente más valorable la presión transcutánea de oxígeno.
y la infección, que se clasifica en función de la clasificación de la ITSA en ausencia de infección, infección leve, moderada y grave. En función de estas tres características se establece toda una graduación de la estimación de riesgo de amputación a un año, muy baja en pacientes sin isquemia, con lesiones superficiales, sin infección, muy alta en pacientes con isquemia severa, infección severa, etc. Y una estimación del beneficio de la revascularización. Como veis, según se incrementa la isquemia, el beneficio de la revascularización es mayor. Esta es la clasificación. Wi-Fi parece abigarrada. Existen calculadoras automatizadas que podéis descargaros en vuestros teléfonos a través de plataformas en Internet, y consideramos que en pacientes diabéticos con úlceras, además de la isquemia, deberá valorarse para estratificar el riesgo de amputación y el beneficio de la revascularización, las características de la úlcera y el grado de la infección. ¿Y cómo tiene que ser esta revascularización? Pues consideramos que debe ser lo más precoz posible. El adagio, ¿no?, de los británicos de time is tissue, el tiempo es tejido. Sabemos que pacientes donde la revascularización tarda en hacerse más de 8 semanas, el riesgo de no cicatrización se multiplica por 2. Un trabajo más reciente nos dice que se multiplica por 3 el riesgo de amputación con una derivación que tarde más de 15 días. Es difícil saber en qué punto tenemos que encontrarnos, y se ha tomado una decisión salomónica intermedia, que es que habrá que considerar la revascularización independientemente de los resultados de las pruebas hemodinámicas. Aunque la prueba hemodinámica nos indique una isquemia moderada, entre comillas, habrá que considerar la revascularización en estos pacientes si una úlcera no evoluciona satisfactoriamente a cicatrización después de un periodo de alrededor de 4 o 6 semanas recibiendo un manejo tópico, un manejo local de descargas, etcétera, adecuado. ¿Y cómo habrá que hacer esta revascularización? Y esta es la eterna lucha sobre si hay que hacer un bypass, como hacíamos clásicamente, o si hay que hacer un tratamiento endovascular, una angioplastia. En cualquier caso, con la filosofía de conseguir una línea directa de flujo hasta el pie y preferiblemente hacia el área anatómica de la úlcera. A día de hoy no existe una evidencia de superioridad en grandes números de una técnica sobre otra, y la mayoría de servicios modernos nos manejamos con una política de intentar en primer lugar una revascularización endovascular, si bien sabemos que existen indicaciones de hacer un bypass primario. Y quería transmitiros una idea: una única técnica no sirve para poder tratar todos los casos, ni el endovascular sirve para tratar todos los casos, ni el bypass tampoco. Por lo tanto, nuestra cuarta recomendación nos dice que todo centro que vaya a tratar pacientes con úlceras del pie diabético y con isquemia deberá tener experiencia, deberá estar formado y deberá practicar habitualmente con excelencia técnicas de revascularización tanto abiertas como endovasculares. ¿Y qué pasa después de la revascularización? Pues sabemos que a pesar de hacer la mejor de las revascularizaciones, hay un gap de cicatrización y que al cabo de un año hay entre un 20 y un 35% de pacientes que no han cicatrizado. Y ese gap se debe a distintas causas: la presencia o la necesidad de control de infección, la necesidad de desbridamientos, tratamientos ortopodológicos frecuentes, la necesidad de adecuadas terapias locales, descargas, un buen control metabólico, etc. Por lo tanto, nuestra quinta recomendación es que cualquier unidad dedicada al tratamiento de estos pacientes deberá garantizar el seguimiento y el manejo de este paciente por una unidad multidisciplinar después de la revascularización, tanto en el aspecto general del paciente como en el tratamiento local y tópico del paciente. No nos olvidamos, aunque a continuación Didac hablará extensamente de la cuestión de la infección, que aquellos pacientes en los que se asocia infección e isquemia, que cada día son más prevalentes, presentan las peores tasas de cicatrización, asocian los mayores costes y el riesgo de amputación se multiplica prácticamente por 3. Y sabemos que en estos pacientes tenemos que ser muy ágiles en el tratamiento de
desbridamientos, drenajes y revascularización, porque fijaros, si se hace un desbridamiento diferido, la probabilidad de amputación se incrementa en un 61% por cada día de demora. Por cada día de demora. Por lo tanto, hay que evaluar y tratar de forma urgente a los pacientes diabéticos con una úlcera. Se asocian infección e isquemia, debiendo realizar un desbridamiento, un drenaje precoz y una revascularización preferente, puesto que presentan un riesgo especialmente alto de pérdida de extremidad y de mortalidad. Y finalmente, os lo comentaba también el profesor Lázaro, no podemos olvidar que estamos hablando de una enfermedad polivascular. Solamente un tercio de los pacientes con enfermedad arterial periférica presentan esa enfermedad arterial periférica aislada. 2/3 de los pacientes van a presentar manifestaciones o coronarias o cerebrovasculares, y que estos pacientes además tienen una mortalidad elevada entre el 30 y el 50% a 5 años, básicamente de origen cardiovascular. Por tanto, deberemos implementar todas las medidas de profilaxis cardiovascular secundaria, un buen control metabólico con hemoglobinas glicadas en el rango de 7, un control de tensiones arteriales adecuadas, un adecuado control lipídico con reducción de los niveles basales en alrededor de un 50%, por supuesto abstinencia de tabaco, evitar el sedentarismo con un ejercicio físico, ojo, adaptado a sus condiciones funcionales y las condiciones de su pie, control del sobrepeso y, por supuesto, un tratamiento farmacológico que incluya tratamiento antiagregante, estatinas, IECAS o ARA2. En definitiva, nuestra última recomendación es que debemos realizar un manejo integral de todos los factores de riesgo vascular en el paciente que tiene diabetes y enfermedad arterial periférica según los objetivos de prevención cardiovascular secundaria internacionales. En definitiva, tratar no solo la úlcera, sino todo lo que rodea la úlcera, que no deja de ser un paciente que se merece todo nuestro respeto, cariño y atención. Y hasta aquí nuestras recomendaciones respecto de la enfermedad arterial periférica, y paso la palabra al doctor Didac Mauricio del Hospital de Santa Cruz y San Pablo, que nos hablará de las recomendaciones acerca del abordaje de la infección. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a José Luis, especialmente por habernos brindado la oportunidad en su momento de participar en este grupo de trabajo. Hay que decir buenas tardes, pero también hay que decir buenos días, porque he observado que hay compañeros de diferentes países de Latinoamérica y me ha parecido que no solo hispanoparlantes. Por tanto, es una alegría estar aquí. A mí me ha tocado hablar de la infección. Y en este sentido, José Ramón se ha adelantado. José Ramón ha hecho una presentación realmente redonda y ha abarcado muchos de los aspectos que también veremos en parte en mi presentación y creo que en la posterior. Mi parte es sobre infección, diagnóstico, derivación y manejo de la misma. Voy a intentar ser breve también para intentar de atrapar un poco de tiempo y que dé tiempo a las preguntas. Esta gráfica os la ha enseñado José Ramón y la presencia de infección, como veis, ensombrece mucho el pronóstico de las úlceras. Este es un estudio europeo de referencia en el que tuve el privilegio de participar y ensombrece, como decía, mucho el diagnóstico de la evolución de la úlcera, especialmente cuando se sobrepone a la enfermedad arterial periférica. Y revisaré sucintamente las recomendaciones. En la faceta del diagnóstico, en la evaluación de lo que es la úlcera, recomendamos, como se hace en las guías internacionales, utilizar un sistema de clasificación de cualquiera de las sociedades. José Ramón nos ha enseñado una muy conocida que además permite darle un tinte pronóstico a la clasificación. Si no es esa, podéis usar SIMBAD, que es frecuentemente utilizada y es bastante más sencilla. O también la clasificación PEDIS, que es un poco más laboriosa, pero que da muchísima información. Por tanto,
Es muy importante clasificar la úlcera. Eso determinará el nivel de atención y probablemente el pronóstico y el tratamiento y su complejidad para cualquier úlcera. En segundo lugar, cuando tenemos una úlcera, es muy importante descartar, cuando tenemos una úlcera y sospechamos infección, es muy importante descartar la osteomielitis. Y la osteomielitis, como se ha demostrado en múltiples trabajos, algunos de ellos de referencia como alguno realizado por José Luis, la úlcera es muy sencillo hacer lo que llamamos una prueba de contacto óseo, lo que se llama un probe to bone, que nos permite identificar si en el fondo de la úlcera tocamos con una sonda metálica hueso. Eso no tiene una especificidad de sensibilidad absolutamente magníficas, pero nos orienta mucho. Y siempre que sea posible, y aquí entramos ya en el tema de la imagen, intentaremos realizar una radiografía simple que nos permite frecuentemente identificar la presencia de osteomielitis. Si la presencia de osteomielitis, como veis en esta recomendación, sigue siendo elevada y no vemos una imagen clara en la radiografía simple, habitualmente se pueden utilizar otras exploraciones, pero la exploración más frecuentemente recomendada después de la radiografía simple es una resonancia magnética nuclear, siempre que mantengamos la sospecha de osteomielitis. En relación al diagnóstico microbiológico, es muy importante valorar si se sospecha la realización de un cultivo microbiológico del tejido. Y en este sentido, la sospecha clínica es la que manda, especialmente si hay osteomielitis, como veis, y especialmente cuando pensemos en iniciar un tratamiento antibiótico de larga duración. ¿Cómo debemos obtener la muestra? Y aquí es un caballo de batalla continuo, no solo en la atención primaria, también en los hospitales, debo decir. Hay que obtener una muestra de cultivo apropiadamente obtenida. Y la forma ideal es mediante un legrado, biopsia o aspiración de la úlcera, de su fondo. Aquí he puesto un ejemplo. Hay que hacer el cultivo una vez hemos desbridado la úlcera y no deberemos usar una torunda, un hisopo, un escobillón simplemente frotando la úlcera una vez nos llegue el paciente, porque ese no es el sistema precisamente más adecuado. Respecto al manejo terapéutico de la infección, habitualmente las diferentes guías y evidentemente el juicio clínico condicionan la selección de un antibiótico. Normalmente, como no disponemos del resultado del cultivo, lo que hacemos es seleccionar empíricamente un antibiótico para tratar la infección, y hay varios de primera línea que están contenidos en las guías, y este tratamiento debe necesariamente ser modificado viendo los resultados del cultivo, que evidentemente suele tardar unos días. Hay un tema respecto al tratamiento tópico de las úlceras que ya tocará Ángeles, pero es muy importante saber que no existen terapias tópicas antimicrobianas que sean efectivas. Por tanto, abstengámonos de utilización de cualquier pomada, crema u otro tipo de apósito que esté indicado para las infecciones, porque en el caso del pie diabético no hay ninguna evidencia de que esto funcione. Un punto extremadamente importante que no se refiere solo a la atención primaria, aunque sí que es muy importante porque la derivación debe ser urgente en caso de que sea precisa esta parte del manejo. También debería ser así en los hospitales. Un paciente que entra por la puerta, como ha dicho José Ramón, es muy importante que si necesita un desbridamiento, se realice por un especialista quirúrgico, y aquí puede ser diferente en diferentes instituciones, en el término de 24 horas, cuando la infección sea moderada o grave. Sea o no con osteomielitis presente o bajo sospecha. El desbridamiento debe ser urgente, como he dicho, pero además tiene que ser enérgico y decidido, y aquí la experiencia también es tremendamente importante. Y por último, el tema de la derivación. Este es un punto que ha tocado también al final de su intervención José Ramón.
es muy importante el seguimiento y manejo multidisciplinar de este tipo de pacientes. Yo siempre digo que más allá del pie hay un paciente con muchos más problemas, como habéis visto. Hay que manejar toda la comorbilidad, hay que manejar al paciente metabólicamente, médicamente. Debemos contar no solo con la revascularización, que es muy importante, y el tratamiento de la úlcera y el tratamiento quirúrgico de la misma, sino con el cuidado local de la úlcera, con el manejo adecuado de la descarga, sea o no sea la úlcera vascular, y por tanto necesariamente necesita de muchos de nosotros en continua colaboración para el manejo de la misma. Y esto es todo. Creo que he intentado recortar un poquito de tiempo y muchas gracias. Paso la palabra a Ángeles Álvarez, que es una compañera de primaria y que tratará sobre el próximo capítulo. Ángeles, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Como bien decía Didac, buenos días al otro lado del charco y por supuesto dar las gracias a Urgo por permitirnos esta reunión con tantísima gente al otro lado de la cámara, pero muy cercanos a nosotros. Como bien ha dicho José Luis al principio y lo han comentado mis compañeros, una de las cosas que más nos preocupaba era el tema de que esto fuera un proceso multidisciplinar, interdisciplinar. El pie, como bien sabemos todos, es una situación, un problema, una complicación que sufre el paciente, sufre la persona con diabetes, sufre su entorno y nos produce muchísimos problemas a nosotros. No sabemos cómo abordarlo. Y desde la atención primaria tenemos siempre la misma petición. No sabemos cómo abordarlo, no sabemos cómo abordar la úlcera, las enfermedades familiares y comunitarias. En principio tenemos poca formación y siempre dependemos más formación en esta situación. Entonces, por eso se hizo este documento, una de las cosas por las que se hizo este documento, de acciones. Entonces, tenemos ese paciente con úlcera, esa persona con diabetes con úlcera, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo podemos trabajar en esa unidad? Lo primero que tenemos que plantearnos es si somos capaces de tener esas posibilidades, esa posibilidad de tener una atención de calidad para nuestros pacientes. Tenemos que tener profesionales entrenados en una exploración vascular. Muchísimas gracias a mis compañeros porque me han puesto muy fácil defender la exploración vascular a través de exploración de pulsos. Tenemos que saber valorar la infección, explorar la úlcera, vamos a ver por contacto óseo, por la prueba de contacto óseo, que en el chat preguntaban cómo se hacía, lo vamos a ver más adelante. La posibilidad de realizar un desprendimiento quirúrgico, tenemos que tener en cuenta que en la úlcera de pie diabético quizás sea la única lesión donde es más importante quitar que poner. Es más importante quitar presión, es muy importante quitar todo ese tejido no susceptible, no viable, y implementar sistemas de descargas básicas. Sistemas de descargas básicas que evidentemente desde atención primaria no vamos a poner una bota, pero sí podemos poner un fieltro y tendremos que tener competencias sobre este tema. Y luego tenemos que hacer campañas de formación y concienciación en la persona con pie diabético y con la familia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues podemos hacer pequeñas acciones, como nosotros tenemos en nuestro centro de salud, en todas las puertas de las consultas. Tenemos unos carteles donde, pues con un frigopié, los que tenemos alguna más edad sabemos perfectamente lo que da el helado de frigopié. Entonces será una forma de llamar la atención. Comienza este día con el pie. Si no te has hecho esa revisión de pie, cítate con nosotros, pregúntanos y una vez al año te haremos esa revisión. Si esto no es posible, tenemos también campañas institucionales, Salvar tu pie, salva vidas, ¿vale? Por otra parte, nos vamos a lo que es propiamente dicho, la úlcera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero, descartar la isquemia. Descartar esa isquemia, ¿cómo? Como me han dicho mis compañeros, con palpación de pulsos. Todos tenemos manos, todos nos tenemos que entrenar porque es algo que no tenemos que pedir a las gerencias, que no tenemos que depender de nadie y que podemos utilizar desde el centro de salud más grande, como puede ser el mío, hasta el
consultorio más pequeñito. Tenemos que entrenar la palpación de pulsos. Por otra parte, tenemos que descartar la presencia de infección, tenemos que valorar esos signos clínicos, estratificar en la exploración de la lesión una presencia de necrosis y lo que hablábamos antes, el test de contacto óseo. ¿Cómo lo hacemos? Pues el test de contacto óseo es con una pinza y por el orificio de entrada. Vemos que tocamos el hueso. Se produce un sonido muy parecido a este y es una sensación que una vez que la reconoces, que la haces la primera vez, es fácil de conseguirla. Aquí tendríamos una situación donde no llegaríamos, no sería un test de contacto positivo. Esto, como bien decía nuestro compañero de IDAC, no es la panacea, pero sí nos da mucha información para luego pedir pruebas de imagen o hacer otro tipo de situaciones. Como veis, necesitamos una pinza y nuestras manos otra vez, algo que desde atención primaria podemos hacer sin ningún tipo de problema. Por otra parte, hemos estado hablando también de la derivación. No nos podemos crear una úlcera de forma infinita. Si no mejora, si esa persona no mejora, entonces tendremos que derivarla. Tendremos que identificar dónde la derivamos. ¿Cuál es el servicio? Que puede ser un servicio de cirugía vascular, puede ser un servicio de PE. Ojalá tuviéramos podólogos en la red pública para podérselo derivar también. ¿Dónde lo derivamos? A un cirujano general, donde tendremos que identificarlo. Por otra parte, tenemos evidentemente unas estrategias complementarias. Evidentemente la higiene de pie, jabón nuestro, secado, suelo salino, desvidamiento en función de la evolución. Acordaos lo que os decía antes, es más importante quitar que poner. Tendremos que deslaminar todo ese tejido no viable, todas esas callosidades, y se recomienda un reposo relativo del paciente para evitar el edema delectivo. Siempre un reposo relativo, eso no quiere decir que inmovilicemos a este paciente. Retirar el calzado habitual del paciente porque necesitamos un calzado postquirúrgico, un calzado especial. Incluso cuando no hay lesión, tendremos que tener un calzado apropiado porque nos podemos encontrar situaciones como esta paciente en la cual hemos hecho un dibujo en la silueta del zapato y cuando la ponemos encima vemos que todas sus lesiones coinciden con las zonas, digamos, de desparrame del pie. Esto es algo que también se puede hacer de una forma muy fácil en los centros de salud y al final es mucho más importante lo que ellos ven, lo que nuestras personas con diabetes ven, que muchas veces todo lo que nosotros les contamos y les machacamos de forma continuada. Si eso lo añadimos a cuando hay una lesión, imaginaos la importancia que tiene el calzado. ¿Qué pedimos también? Pues queremos que poder tener alguna situación donde poder espaciar las curas. Queremos que sean cada 48 o 72 horas. En atención primaria no podemos hacer curas cada 8 horas como en hospitalaria. Adecuar el manejo del exudado, queremos una buena gestión del exudado, un control del edema y, por supuesto, cuando realizamos una cura de este tipo, aislar totalmente el pie, no dejar este tipo de vendajes, además con crepe que producen unos procesos complicados y utilizar un vendaje no compresivo. Aislar totalmente el pie. Por otra parte, siempre en atención primaria decimos no hay evidencia, no tenemos ningún apósito. ¿Qué le ponemos? Bien, pues en qué le ponemos hay solamente un estudio de doble ciego, el estudio Lancet, donde el octosulfato de sacarosa ha demostrado que es una primera opción terapéutica en las úlceras neuroisquémicas. 60 días menos en curación de úlcera, tardamos 60 días menos en curarlo y encima mejoramos en un 60% las úlceras. Ahora mismo es el único apósito que tiene esta evidencia. En esto nos puede hablar muy bien José Luis Lázaro porque es uno de los autores de este gran estudio publicado, como bien digo, en Lancet. Por otra parte, no podemos olvidar la valoración integral. Estamos en atención primaria, somos primaristas y vemos la totalidad del paciente. No lo focalizamos
en el pie. Nos focalizamos en nuestra persona con diabetes. Entonces tenemos que hablar de analítica, tenemos que ver la analítica, el hemograma, el perfil glucémico, el lipídico y también el nivel nutricional, porque posiblemente tengamos que utilizar suplementos proteicos o corregir anemias y demás. Evidentemente, factores de riesgo cardiovascular, optimizar la profilaxis de estatinas si es necesario, ver cómo está ese perfil lipídico y, por supuesto, evitar el consumo de tabaco. Recordar que el consejo breve de 30 segundos es lo más coste efectivo que podemos realizar. Y pasamos a la última diapositiva, que es ¿qué no hacemos? ¿Qué no tenemos que hacer desde atención primaria y desde hospitalaria en esas UCI, pero fundamentalmente en atención primaria? No utilizar el ITB en la palpación de pulsos. Lo ha explicado fenomenalmente el doctor José Ramón Ras, luego seguro que estaremos en más debate. No hacer cultivos de úlcera en ausencia de infección. Vamos a ver qué sale, por si sale algo. Lo ha comentado perfectamente el doctor Díaz Mauricio. No utilizar antibióticos con fines profilácticos, ni va a cerrar más pronto esa úlcera porque le pongamos antibioterapia. No hacer curas de inmersión en personas con diabetes. ¿Por qué? Porque al final maceramos la zona y creamos más problemas que beneficios y evidentemente no usar el calzado habitual en presencia de lesiones activas. Pues todo esto es el acuerdo al que hemos llegado las distintas sociedades científicas. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a todos los ponentes por vuestras presentaciones. En principio quería hacer algunas aclaraciones o matizaciones para todos los que nos están escuchando antes de pasar al tiempo de las preguntas. En primer lugar, lógicamente la gente nos está diciendo dónde está el consenso, lo quiero leer. Bueno, pues estamos en fase de publicación y espero que muy pronto lo podamos tener disponible para todos vosotros. De momento, como está en fase de publicación, pues evidentemente tenemos que restringir su distribución hasta que el documento se acepte de forma definitiva. Por eso pedimos un poco de paciencia y yo creo que en las próximas semanas lo podemos tener. En segundo lugar, hacer una segunda matización. Quiero dejar o resaltar que hemos hablado siempre de acciones de mejora. Eso significa que nos hemos centrado en qué hay que mejorar en los distintos entornos asistenciales. Por eso, si os habéis dado cuenta, hemos hablado de recomendaciones muy enfocadas para primaria, fundamentalmente la estratificación, riesgo y prevención, recomendaciones enfocadas para los servicios de cirugía vascular, fundamentalmente en el capítulo de enfermedad arterial periférica, recomendaciones para el manejo del paciente infectado en el ámbito de las unidades o en el ámbito hospitalario y recomendaciones enfocadas al manejo local de la herida, fundamentalmente en atención primaria. Pero estos son acciones de mejoras. Obviamente, las recomendaciones de las guías del International Working Group son muchas más. Las guías están disponibles para todo el mundo y para todos esos matices que tenéis en la cabeza y que nos estáis preguntando, las guías tienen respuesta acerca de cómo se debe o para qué o en qué momento se debe de acceder a realizar un iniceto-biógrafo a un paciente, qué validez tiene esta prueba o qué sustitución tienen pruebas de imagen frente a otras. Las guías están disponibles gratuitamente en la página del DFUT International. Si os metéis en Google, ponéis DFUT International, las guías están traducidas al español y ahí están los 6 capítulos, son casi 290 páginas con todas las explicaciones y todas las revisiones. Por lo tanto, este documento no sustituye a las guías. Eso me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, cuando hemos hablado de acciones de mejora es qué se debe de mejorar en atención primaria y por qué nos preocupa que, por ejemplo, en atención primaria no se pierda el tiempo haciendo un ITB y se vaya directamente a hacer una palpación de pulsos para poder estratificar al paciente de una forma temprana y derivarlo. Nos interesa que en atención primaria haya recomendaciones fáciles, no instrumentadas y sencillas de reproducir. Obviamente, en otros niveles hay que hablar de otras cosas. ¿Qué nos interesa recomendar a los cirujanos vasculares? ¿Qué manejo es el más adecuado de este tipo de pacientes? Y ellos se tienen que poner de acuerdo en cómo mejorar y llegar a un acuerdo de mínimos. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué nos interesa sobre el manejo de los pacientes infectados y sobre su mejor atención y su circuito asistencial? Pues cómo diagnosticarlos de una forma precoz, cómo darles un acceso lo más rápidamente posible y cómo enmarcar su asistencia dentro de un entorno de emergencia. ¿Y qué nos interesa desde el punto de vista del manejo local de la úlcera?
basarlo en las recomendaciones del estándar de tratamiento, que fundamentalmente va a ser la descarga, el desbridamiento, la evaluación periódica y la instauración de aquellas terapias que tienen suficiente evidencia como las que se han incluido recientemente en las guías. Por tanto, siempre recordar, son acciones de mejora. Obviamente hay muchísimas más cosas, el pie diabético es muy complejo y las guías están llenas de recomendaciones que recogen muchos aspectos. Hemos intentado un acuerdo de mínimos que sea fácil de implementar en cualquier nivel asistencial, en cualquier centro de atención primaria, en cualquier hospital, independientemente de que no haya una unidad de pie diabético. Cuando hay una unidad de pie diabético, entendemos que el paciente se va a tratar basado, lógicamente, en la mejor evidencia disponible y el mejor estándar de tratamiento, y que esos expertos, lógicamente, conocen cómo se debe manejar. Por lo tanto, bueno, pues simplemente matizar a modo de resumen. Me gustaría también, antes de pasar a la ronda de preguntas, anunciar que en el intento de aumentar la concienciación de estos pacientes en la sociedad en general, en los pacientes en particular y en los profesionales sanitarios, se va a lanzar una campaña a partir del mes de septiembre sobre la concienciación de nuestros pacientes con pie diabético. Es una campaña internacional que ha lanzado a través de Fundación Urgo y que soporta y respalda el DFUT International, y que fundamentalmente lo que quiere es aumentar la concienciación de esta patología en la sociedad, en los pacientes y en los profesionales sanitarios. Estoy seguro que vais a conocerla en septiembre y estoy seguro que va a ayudar a que todos los pacientes con pie diabético o las personas con diabetes sean conscientes de qué significa para ellos tener un pie diabético. Debemos entre todos mejorar esa concienciación. Debemos entre todos entender que estos pacientes deben ser manejados con expertos en el contexto de un equipo multidisciplinar y que son pacientes complejos donde la úlcera no es a veces lo más importante, sino que la úlcera es ni más ni menos que un signo y una consecuencia de un deterioro importante del paciente a nivel sistémico. Dicho esto, voy a invitar a todos los panelistas, a todos los ponentes a que abran sus cámaras y sus micrófonos y pasar a una ronda de respuestas. Creo que tenemos aproximadamente 10 minutos para este tiempo de preguntas-respuestas. Creo que hemos sido más o menos todos disciplinados en el tiempo y sería interesante. Bueno, más o menos creo que todos hemos podido recordar algunas preguntas que yo he podido un poco clasificar. Yo creo que hay una que necesita matizarse, ¿no? Y está relacionada con el índice tobillo-brazo. En este sentido, José Ramón, creo que esa pregunta es para ti y que de una forma más o menos sencilla y rápida contestes, porque nos preguntan por qué no se recomienda hacer el índice tobillo-brazo en el diagnóstico del paciente. Vale, muchas gracias, José. Efectivamente, he estado viendo las preguntas y hay varias que van en esta línea. Creo que lo he explicado ahora mismo. Los pacientes, por un lado, la diabetes que provoca rigidez arterial y asocia la mediocalcinosis de las arterias. Por otro lado, cada vez son pacientes más envejecidos y sabemos que según incrementa la edad también incrementa la rigidez arterial. En tercer lugar, cada vez la afectación renal en estos pacientes, al sobrevivir más, cada vez hay más afectación renal y la alteración del metabolismo del calcio provoca lesiones cada vez más duras. Entonces, como he dicho, al menos un 50% de los pacientes vemos índices tobillo-brazo por encima del 1,3, 1,4, que es la cifra mágica. Pero realmente desconocemos cuántos pacientes con un índice de 0,9, de 0,95, de 1, realmente está elevado. Por eso, un poco la filosofía es la que comentaba antes José Luis, una filosofía integradora donde se permite hacer un despistaje rápido y las pruebas instrumentales ya se harán en otros ámbitos más adelante y por eso lo hemos dejado circunscritos ahí. Puntualizar un par de cosas sobre la palpación de pulsos. En concreto, vamos a hablar de isquemia si no se palpa ninguno de los dos pulsos. Si palpas uno de los pulsos, pues tienes garantizada una línea pulsátil y una línea de flujo hasta el pie. Evidentemente, el edema puede dificultar la palpación de estos pulsos, pero el hecho de que un pulso no se palpe por edema no representa un incremento de riesgo. Habrá que intentar valorarlo de otra manera. Y rematando una cosa que alguien hablaba de la valoración ecográfica de placas carotidias o placas femorales, eso es tremendamente útil para la estratificación del riesgo vascular, pero realmente para la valoración de una isquemia, para nada.
Entonces yo os animaría que ya que tenéis el ecógrafo y estáis entrenados en valorar placas carótidas o femorales, cogierais, visualizarais la pedia o la tibial posterior y sacarais una tira de ondas y como la que os he enseñado y valorar si es una curva trifásica normal o una curva monofásica. Y eso va a ser muchísimo más útil. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Bueno, yo creo que eso más o menos ha quedado suficientemente claro. Se trata de hacer un despistaje rápido, no instrumentado de ese paciente y derivarlo para hacer un diagnóstico más profundo. Hay muchas preguntas acerca de la terapia local, porque se ha mencionado la inclusión en las guías. Creo que es la primera vez que se incluye en las guías un apósito para terapia local en úlceras epidiabético en base al estudio que has mencionado, Ángeles, y nos preguntan cuándo se debería utilizar ese apósito. A ver, ¿cuándo? Tú tienes la lesión delante. Tienes que valorar en qué momento vamos a empezar. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta una cosa, lo hemos dicho al principio. Es más importante quitar que poner. No nos sirve de nada poner el mejor apósito del mundo si no hacemos una mínima descarga. Y eso lo tenemos que tener claro desde el principio. Depende de en qué situación nos movamos, qué posibilidades tenemos de acceder a este maravilloso apósito. Esa sería la segunda pregunta. No todo el mundo, ni todos en España, cada centro tiene unas opciones distintas, pero en principio se podría utilizar en todo el proceso. No es necesario esperar a la parte final, a que esté ya todo estupendo, limpísimo para utilizar. O sea, creo que el mensaje es que el paciente reciba el estándar de tratamiento, que fundamentalmente es descuidamiento y descarga, sí. Y una vez que eso está asegurado, pues el apósito puede ayudar a reducir el tiempo de cicatrización, pero si las otras dos cuestiones, pues difícil, ¿no? Eso creo que es un mensaje interesante, los apósitos no sustituyen al estándar de tratamiento, eso debe dejar suficientemente claro. Muchas gracias. Didac, hay preguntas que creo que son interesantes para conocer tu opinión acerca, porque creo que se ha creado una especie de confusión o algunas preguntas relacionadas con ¿y qué ocurre? ¿Atención primaria puede tratar o no puede tratar el pie diabético? ¿Debe tratarlo? ¿Se debe considerar atención primaria como parte del tratamiento del pie diabético? Yo creo que tú puedes explicar eso perfectamente. ¿Qué opinas? A ver, yo pienso que, y estamos intentando poner en marcha una iniciativa en nuestro territorio, yo pienso que atención primaria sí que debe participar en la atención de estos pacientes necesariamente. Hay muchas partes del cuidado en las que seguro que la colaboración con primaria es fundamental, incluida el manejo de la úlcera. El problema que solemos tener con el manejo de las úlceras es el criterio. Entonces, es muy importante que haya profesionales de referencia dentro de la atención primaria que sean capaces, una, de valorar esa úlcera, de tratarla con los componentes que tienen localmente, siempre que la úlcera no requiera un tratamiento por parte de más profesionales que no son realmente el perfil de un médico y una enfermera. Y eso lo aplicaría a un endocrinólogo. O sea, un endocrinólogo no va a tratar las úlceras si no tiene un cirujano vascular o otro tipo de cirujanos disponibles. Por tanto, cuando la úlcera tiene criterios de gravedad, y en eso nos podemos poner de acuerdo entre niveles, y por tanto las unidades de pie deberían de estar obligadas a trabajar conjuntamente con su territorio, deben definir los criterios por los cuales la puerta de entrada de la unidad de pie diabético debe de estar abierta siempre a cualquier paciente que lo necesite. Eso quiere decir, infección moderada o grave que requiera tratamiento debería de ser derivada. Una úlcera con componente isquémico también, como ha dicho José Ramón, difícilmente algunas de ellas curan, incluso las más pequeñas, y evidentemente cuando hay componente mixto, aún con mayor razón. Por tanto, las neuropáticas, neuroisquémicas leves, sin infección avanzada, sí se pueden tratar. Si no mejoran, entonces definitivamente deben ser. El retraso en la derivación es horrible porque empeora muchísimo el pronóstico de las úlceras. Por tanto, estamos condenados a entendernos y a trabajar juntos en esto. Claro, yo creo que ese es realmente el mensaje y el esfuerzo con el cual todos debemos trabajar. Y ahora en estos momentos lo hemos dejado de manifiesto qué importancia es primaria en la descarga de los servicios hospitalarios, en la descarga de estos pacientes en otros niveles asistenciales. Yo creo que el papel de primaria es clave.
lo que hay que hacer es organizar una buena comunicación, una buena derivación. También hay algunas, las típicas preguntas de que nos tardan mucho en recoger los pacientes, los cirujanos vasculares, pero probablemente lo que hay que trabajar es hacer una derivación eficiente, en hacer un buen nivel de conexión entre los centros de primaria y esos servicios de cirugía vascular para que verdaderamente el paciente que necesita un fast track lo tenga y el paciente que probablemente necesita una consulta programada pues espere a tener esa consulta cuando realmente sea necesario. Pero yo creo que, por supuesto, que primaria es muy importante y que el protagonismo de atención primaria en la atención del pediátrico debe ser mayor del que probablemente le hemos dado. Hay una pregunta, José Ramón, en relación a los antibióticos. A la gente le provoca cierta confusión el uso de antibióticos en el pie diabético. Sabes que en muchos momentos el diagnóstico del pie diabético va asociado a una prescripción de un antibiótico, no se sabe muy bien por qué. Los pacientes toman antibióticos por largos tiempos. Muchos de estos pacientes, lógicamente, a veces sin cultivos previos, pero hay preguntas en este sentido, es decir, ¿cuánto tiempo es el tiempo mínimo y un tiempo máximo? ¿Cómo se debería establecer esa recomendación sobre el uso de antibióticos en pie diabético? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo hemos dejado bastante claro en las recomendaciones de no hacer que ha contado Ángeles al final. El antibiótico sirve para tratar infección. El antibiótico no sirve ni para cicatrizar, ni mejora la evolución de la úlcera, ni hay que usar antibiótico como un tratamiento profiláctico, porque no sirve para prevenir nada, en todo caso para seleccionar resistencias. Entonces, en primer lugar, y lo ha dejado claro Didac, hay que hacer una valoración clínica. Volvemos, importancia de las valoraciones clínicas. El concepto de infección no es tener un cultivo positivo. Cualquier lesión que lleve abierta un par de semanas va a estar contaminada. Y la infección es algo clínico, es un cultivo, la presencia de un germen, pero una respuesta del organismo. Entonces, valoración clínica, diagnóstico de infección, hay guías y recomendaciones. La del International Working Group hace una recomendación de tratamiento empírico y a partir de ahí ir viendo la evolución que va siguiendo la lesión, poner un tratamiento en función de cultivos y los plazos de los que todos hablamos. Si en una semana, 15 días, una úlcera no está evolucionando, es que hay algo que hay que evaluar. Si tú pones un tratamiento antibiótico y a los 4 días aquello sigue exudando, es que en algún sitio te has confundido. Entonces, la importancia que queremos recalcar de la valoración clínica en usar antibióticos profilácticos, intentar usar antibióticos de un espectro muy circunscrito a los microorganismos que obtengamos en un cultivo bien tomado. Muy bien, muchas gracias. Ángeles, una pregunta relacionada, es muy sencillita, sobre las descargas. Dicen, las enfermeras en atención primaria, si no tienen podólogo, ¿qué hacen? ¿Descargas a los pacientes? ¿Qué hacéis? Lo que podemos y lo que nos dejan. Vamos a ver, no estamos pensando en hacer una descarga complicada, sino una descarga mínima con fieltro. Al final sí que es cierto que nos cuesta muchísimo que desde las gerencias nos lo compren, pero es algo muy sencillo de comprar, es bastante barato. Entonces los mismos pacientes, cuando tú les explicas la importancia de una descarga, compran el fieltro, se puede comprar por internet, muy, muy baratito, y incluso puedes llegar a hacer la plantilla para cambiarlo. Entonces, es otra competencia más. Al final tenemos que ser enfermeras de práctica clínica avanzada, somos especialistas, las enfermeras familiares y comunitarias. Entonces, tenemos que tener una serie de competencias. Y posiblemente no en todos los centros puede haber una enfermera que sepa más de pie diabético, pero tendremos que organizarnos entre nosotros y aprender cómo aprendemos otra serie de cosas, otra serie de competencias. Y sobre todo, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, como siempre, no podía ser de otra forma, las derivaciones. Cuando hacemos una derivación, hacerla bien, fundamentarla. Cuando le llega a José Ramón, tío José Ramón, porque es el vascular, una derivación bien hecha, bien argumentada, con un test de Wilfrid puesto, o sea, hecho todo, no lo va a ver con los mismos ojos que si yo mando una lesión que digo, lesión en el pie, en el tercer dedo. No es lo mismo. Entonces, si hacemos eso, también nos tenemos que poner en volar las enfermeras, la atención primaria y conseguir tener podólogos en los centros de salud, que es algo que queremos. Esto es un trabajo ya no multidisciplinar, sino interdisciplinar. Tenemos que crear redes y equipos.
Y eso solo lo podemos hacer trabajando juntos como hemos hecho en este consenso. Desde luego que eso es así, y yo llevo muchos años diciendo que probablemente donde más se necesiten podólogos es en atención primaria que en otros niveles asistenciales donde puede haber otras competencias que puedan ser compartidas o suplidas por otros profesionales. Voy ya a la última cuestión o planteamiento. Están llegando muchas preguntas sobre el famoso apósito de octosulfato de sacarosa. Nos piden que digamos el nombre comercial, solamente hay uno, con lo cual no hay conflicto de interés. Hay confusión. Se llama UrgoStar, y seguro que la gente de Urgo va a estar encantada de darles explicaciones técnicas sobre eso. Y solamente nos han hecho muchas preguntas acerca de su uso. Yo creo que es importante puntualizar la recomendación de la guía, que se ha incluido como apósito de recomendación desde el inicio de tratamiento en úlceras neuroisquémicas. Las úlceras neuroisquémicas está indicada el tratamiento desde el día 0. En el caso de que el paciente tenga algún tipo de isquemia, independientemente del tipo de isquemia, lógicamente las isquemias críticas se resuelven con revascularización, pero los pacientes con úlceras neuroisquémicas, que son casi el 70% de los pacientes con úlcera de pie diabético, la recomendación es utilizar este apósito desde el día 0 del tratamiento para reducir los tiempos de cicatrización. Simplemente hacer esa matización porque veo muchos mensajes acerca de ello y dejarlo más o menos claro. Un mensaje para finalizar antes de que dé por concluida de cada uno de vosotros. Didac, un mensaje. Bueno, yo, respecto a lo que hemos estado hablando hoy, mi mensaje claramente es solo que consiguiésemos que lo que hemos estado explicando hoy en los puntos llegase a aplicarse de manera generalizada, eso sería un triunfo. No solo en atención primaria, estoy hablando también de los centros hospitalarios, quizá no tan complejos, pero también en los complejos. Eso facilitaría muchos de los problemas que he visto en algunas de las preguntas. Que eso se pudiese implementar sería genial. Muy bien, muchas gracias. José Ramón, un mensaje. Un mensaje. Dos, si me permites, vaya. En primer lugar, somos sanitarios. Parece que ahora nadie, ni en enfermería, ni entre médicos, ni residentes, ni jefes de servicio, sabemos hacer nada si no pedimos 2 resonancias, 3 escáneres y 5 escintigrafías. Por el amor de Dios, exploración física, valoración del paciente, hablen con el paciente. Lo de Paul Brand dice, ¿qué haría usted para mejorar el tratamiento del pie diabético? Quitarles los zapatos y los calcetines a mis pacientes cuando entren en la consulta. Valoración clínica, por favor. Y en segundo lugar, creo que el desastre que hemos vivido en los últimos meses, sin embargo, puede tener cosas buenas. Y una cosa buena es que esa telemedicina de la que hablábamos que en los próximos 10 o 15 años se iba a implementar, ha venido y está aquí para quedarse. Y eso nos puede servir para establecer redes colaborativas, ágiles, rápidas, tremendamente dinámicas entre primaria y especializada, y ahí puede estar la clave del futuro inmediato de la génesis de estas redes de tratamiento coordinado. Muchas gracias, totalmente de acuerdo, José Ramón. Ángeles, te toca a ti un mensaje. Un mensaje, yo también dos. El primero, hombre, no me voy a quedar yo solo, no. El primero, trabajo en equipo, coordinación, perderle el miedo a hablar con nuestros compañeros. Somos todos compañeros, estamos aquí para trabajar con la mejor calidad de vida de nuestras personas con diabetes, que son las que al final están las 24 horas del día con ese pie, con esa lesión, con esa situación. Utilizar redes, utilizar vídeos colaborativos, lo que sea, y perderle el miedo al pie diabético. Porque cuando te llega un pie diabético a la consulta, te llaman y te dicen, te mando una úlcera del pie, es como, Dios, no pasa nada, podemos trabajar, podemos hacer cosas, y cuanto antes empecemos, mejor. Por eso necesitamos especialistas en los centros de salud, enfermeras especialistas y podólogos. No me canso de decirlo, que necesitamos también podólogos y una buena coordinación con los endocrinos y con los cirujanos vasculares. Pues nada, muchísimas gracias a los tres. Es un placer, como somos apasionados de esto, seguro que nos tiraríamos mucho más tiempo hablando sobre este tema tan apasionante.
Creo que ha quedado más o menos claro. El objetivo era presentar el documento. Creo que va a haber la oportunidad de que la gente lo lea con detenimiento, que lo tengan, que lo estudien, que lo implementen. Como decía Didac, lo importante es implementarlo, dejarnos de querer ir a Marte si ni siquiera hemos empezado a caminar en mula. Vamos a empezar a hacer las cosas poquito a poco y vamos a intentar que como mínimo esas acciones de mejora se vayan implementando. Creo que la pandemia nos ha dado un revulsivo a todos los profesionales sanitarios, sobre todo para entender las enfermedades en la medida de los resultados, no solamente en la medida de la atención. Eso lleva muchísimos tiempos hablando de que el sistema sanitario se debe medir los resultados que ofrece, no solamente en ofrecer atención. Y creo que eso aplica perfectamente al pie diabético. Y el objetivo es que el resultado de la atención del pie diabético se mejore. No solamente atenderlo, que el paciente se tire 3 años yendo a un centro de salud a cambiar un apósito cada dos días o cada 3 días, sino que el objetivo debe ser, lógicamente, un objetivo de calidad y un objetivo de salud. Muchísimas gracias. Antes de terminar y de cerrar la sesión, recordarles a todos los participantes que van a, cuando terminemos la sesión, va a aparecer una pantalla en su navegador para una encuesta de satisfacción que sería muy interesante que contestaran para conocer el feedback de todos vosotros. Buenas tardes a todos a España y buenos días a todas las personas de Latinoamérica. Y ha sido un verdadero placer. Que vaya todo bien. Placer. Placer, un abrazo. Hasta luego.